Bueno, buenas noches a todos los presentes. Tengo el honor de presentarle a Rogelio Frigerio. Es un amigo y el apellido lo dice todo. Su abuelo fue el militante y creador del desarrollismo, así que para mí es un honor tenerlo acá en la Sociedad Rural de Virasoro y le damos la bienvenida con un aplauso. Gracias, Chacho, y bueno, muy buenas noches a todos por vuestra presencia. Bienvenidos nuevamente a esta segunda edición en el marco de la 19ª Exposición Agrícola, Ganadera e Industrial del Mercosur desde Gobernador Virasoro, provincia de Corrientes. Nuevamente muchísimas gracias por su presencia en esta segunda edición que nos transporta hacia no solo la comercialización, sino la integración y además poder presentar y participar de un debate, si es de ser necesario, a través de la disertación de una de las figuras prestigiosas en materia política y económica de la República Argentina. Estamos hablando, tal cual lo expresaba Chacho Ascué, Rogelio Frigerio. Ya está aquí en Virasoro, nació el 7 de enero, no sé si digo el año, después lo vemos, es un economista y político argentino, muy joven, 1970, sí, enero de 1970, un economista y político argentino, nieto del economista y político Rogelio Frigerio, fundador del desarrollismo de origen desarrollista, fue electo en 2011 diputado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el Partido PRO y preside la Comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Rogelio Frigerio es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, especializado en Planificación y Desarrollo Económico. Fue profesor de posgrado y de grado y posgrado en la Universidad de Buenos Aires, en El Salvador, en la Universidad Carlos III de Madrid, en la Universidad Católica Argentina y en la de Ciencias Empresariales y Sociales. En el sector público, desde 1998 a sus 28 años de edad, fue designado durante un año secretario de Programación Económica de Roque Fernández, ministro de Economía de la Nación en aquel entonces, durante la segunda presidencia de Carlos Saúl Menem, entre 1995 y 1999. Representante argentino ante el Banco Centroamericano de Integración Económica, ante el BID, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Además, fue representante de la República Argentina en el Grupo de Alto Nivel de Coordinación de Políticas Macroeconómicas del Mercosur. Se desempeñó como presidente del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. Es también presidente de FEDERAR, Fundación de Estudios para el Desarrollo Económico y Regional de la Argentina. Fue titular de la Asociación Argentina de Evaluación de Proyectos y de la Fundación de Estudios para el Desarrollo Económico y Regional de nuestro país. Fue consultor del Banco Mundial, el FMI y BID. Fue director del Banco de Inversión y Comercio Exterior. Fue consejero de la Fundación OKITA y cofundador y presidente de la Asociación Argentina de Evaluación. Es estado civil, tiene 2 hijos y es casado. Y bueno, representa y es un emblema de una figura trascendental para todos los argentinos, el expresidente Arturo Frondizi. Gracias, Olga. Ahora tenés la palabra. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la presencia a esta hora y perdón por lo del currículum. La verdad que yo no lo mandé. No hay cosa más aburrida que escuchar el currículum de otro. Disculpa, realmente. Bueno, voy a tratar de comentarles lo que pienso que está pasando con el país, lo que creo que puede llegar a pasar en el país, en la región, en la provincia. Y prometo que si se quedan, al final les voy a decir cuánto pienso que va a estar el dólar a fin de año. El que se va antes se lo pierde. Yo creo que
los argentinos nos volvimos muy conformistas. Creo que ese es uno de los grandes problemas que tiene la Argentina. Cuando uno charla de política con los amigos, las veces que uno no termina las trompadas, en este nuevo clima que se generó en los últimos años, aquellos que están más o menos conforme con lo que está pasando con el país o de acuerdo con el modelo, siempre tienen como una visión de, bueno, pero podríamos estar peor, ¿no? La Argentina está con la economía estancada, pero dicen, bueno, pero acordate lo que eran las épocas de la recesión. Cuando uno dice, fíjate la pobreza que tiene la Argentina todavía, te dicen, bueno, está bien, pero tenemos la asignación universal por hijo. Cuando uno le dice, mirá los jubilados que ganan 2.000 pesos por mes, te dicen, bueno, pero hay 2,5 millones de jubilados nuevos a partir de una decisión de este gobierno. Cuando uno habla del desempleo, del miedo que tienen los argentinos de manera creciente a perder el empleo y la dificultad que surge cuando uno lo pierde y no puede volver a encontrar otro, te dicen, bueno, pero mirá lo que pasa en Grecia o en España. Cuando uno habla de la pésima calidad educativa, de lo mal que aprenden nuestros hijos en la escuela, te dicen, bueno, pero estamos invirtiendo casi el 6% del producto, el récord de inversión en educación. Y cuando le hablas de la inflación, te dicen, bueno, pero acordate que la Argentina pasó una hiperinflación y estamos lejos todavía de eso. Es decir, nos volvimos conformistas, ¿no? Y esta idea del conformismo lo que pierde es, de alguna manera, la perspectiva de lo que está pasando en el mundo. Y desde la política es muy difícil también explicarle a la gente lo que podría llegar a ser la Argentina si aprovechara este contexto, o se hubiera aprovechado estos 10 años que, sin lugar a dudas, no tengan la mínima duda, fueron los mejores 10 años de la historia para la región y por supuesto para la Argentina también. Nunca los planetas se alinearon tanto a favor de la Argentina, nunca. Hemos tenido otras épocas buenas, pero nunca como en estos 10 últimos años, con el precio de los productos que exportamos por el cielo, con las tasas de interés más bajas en la historia del capitalismo. Nunca tuvimos tanta bonanza del exterior. Y no lo supimos aprovechar, claramente. Hay otros países vecinos que han podido incorporar a la clase media millones de sus compatriotas, que han podido cerrar la brecha de la desinversión en infraestructura, que han podido mejorar los índices de educación, que han podido bajar los índices de pobreza, que han mejorado la distribución del ingreso, la diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen. Y nosotros hemos dejado pasar una grandísima oportunidad. Y la oportunidad tiene que ver con lo que está pasando en el mundo. Digamos, que los chinos hayan pasado de comer salteado a comer 4 veces por día no es un tema menor. Que hayan pasado de consumir 15 kilogramos de proteínas por año a 35 en 20 años no es un tema menor para un país tan competitivo en la producción de alimentos como la Argentina. Esto para la Argentina es una verdadera revolución. Hay 200.000 personas todos los días que van del campo a la ciudad en el mundo y que exigen, entre otras cosas, comer más y comer mejor. Hay todavía 1.000 millones de personas en el mundo mal alimentadas. La Argentina le podría llegar a dar de comer a 400 millones de personas. 400 millones de personas. Y nosotros tenemos en la Argentina 4 millones de compatriotas que se van a dormir con hambre. Esa es la realidad hoy de nuestro país. La oportunidad perdida se visualiza en 2 o 3 pilares que explicaron gran parte del crecimiento, pero que lamentablemente no alcanzaron, por una decisión a mi juicio errada de la política, a sentar las bases del desarrollo económico con una verdadera inclusión social. Y es fácil entender lo que le pasó a la Argentina. Brasil, la soja, son los pilares de este crecimiento, pero nos hemos vuelto adictos a eso. La Argentina se volvió adicta a la soja, se volvió adicta a un Brasil que tiene que crecer todos los años cada vez más para comprarle más cosas a la Argentina, porque si no, no nos alcanza. Ya no hay soja que alcance, ni Brasil que le alcance a este modelo. Nos volvimos demasiado dependientes de eso y ya, lamentablemente,
es muy difícil que tengamos más soja y más Brasil. Lo más probable es que tengamos menos soja y menos Brasil. Y este gobierno no está preparado, o este modelo no está preparado para enfrentar esa circunstancia. Y sin embargo, estos 10 años de crecimiento han dejado muy poco para la Argentina. Sobre todo desde el punto de vista social. Cuando a mí me preguntan qué es lo que más me preocupa de la Argentina, digo claramente lo social. La Argentina, lo social está atado con alambre. Uno de cada cuatro argentinos es pobre. 1 de cada 10 argentinos se va a la cama con hambre. Tenemos 1 millón, por lo menos 1 millón de jóvenes de menores de 18 años que no estudian ni trabajan. Tenemos 12 millones de trabajadores que ganan menos de 100 pesos por día. Cifras oficiales. Tenemos 1/3 de la economía en negro. Tenemos la peor distribución del ingreso que se recuerde, peor que la que teníamos antes del 2001, que ya era bastante mala. Cada mes de marzo tenemos que cruzar los dedos para que nuestros hijos empiecen las clases. Eso lo saben ustedes también. Casi el 50% de los chicos de 3 y 4 años no van al jardín de infantes. 1 de cada 2 chicos de entre 3 y 4 años no van al jardín de infantes. Y esa edad es la más importante en la formación de un chico. La diferencia entre un chico que va a un buen jardín de infantes a los 3 y 4 años frente a un chico que no va al jardín de infantes no la puede superar nunca más. Esa diferencia la va a seguir hasta el resto de su vida. Solo 4 de cada 10 alumnos que se inscriben en el secundario terminan el secundario. Y la mitad de esos que terminan, la mitad de los chicos que terminan, no comprende un texto. En ese contexto, plantear un ajuste del gasto público es suicida. Un ajuste del gasto público social es suicida. Es suicida porque, insisto, el peor problema que tiene la Argentina hoy es el problema social. Hay 30% de pobres en la Argentina que no tienen ninguna asistencia por parte del Estado. Ahora, después de este raconto, uno podría preguntarse, ¿qué le pasó a la Argentina? ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó en estos últimos 10 años? Bueno, claramente hay 2 grandes periodos, del 2003 al 2006 y del 2006 al 2013. En el 2003 hasta el 2006 la Argentina crecía a tasas chinas con 3 pilares. El dólar caro, eso que hoy el gobierno defenestra, el dólar caro, la competitividad del tipo de cambio, el superávit fiscal y el superávit comercial. A partir del 2006, y en gran medida por la inflación, se fueron perdiendo esos pilares. Y no estoy hablando de un proyecto de desarrollo económico con un cambio de matriz productiva, estoy hablando del crecimiento y de los pilares para el crecimiento. Eso se empieza a perder a partir del 2006 con una inflación que todos los años fue creciendo y siempre puso un escalón más alto para encarar el próximo año. ¿Y qué hacía el gobierno? ¿Y qué hizo el gobierno desde el 2006 a esta parte? Puso un parche sobre un parche. Puso una curita o nos dio una aspirina para resolver problemas muy de fondo. Y cuando entendían que la inflación podía llegar a ser un problema, intervenían el INDEC, hacían control de precios, no funcionaba, mandaban al batallón militante a controlar los precios, tampoco funcionaba. Cuando empezaron a faltar dólares, hicieron el cepo cambiario, no alcanzó, cerraron las importaciones para todos los productos, independientemente de lo que afectara eso a la producción nacional. Cuando ya no pudieron ocultar más la crisis energética, la única idea que tuvieron fue nacionalizar las acciones de Repsol. Hoy la Argentina, después de nacionalizar las acciones de Repsol, importa más energía que antes, más de 12.000 millones de dólares por año. Cuando faltaron dólares intentaron hacer un blanqueo, después hicieron los sedines. ¿Quién vio un sedín alguna vez? De los que están acá, ¿alguna vez vio alguien un sedín? ¿Alguna vez vio alguien una supercar? Bueno, estas son las soluciones que Moreno o el gobierno intentaron para, de alguna manera, controlar los problemas que se fueron generando a partir del 2006.
Y gran parte de esos problemas tienen que ver, a mi juicio, no solo con la incapacidad de tener una visión de largo plazo. El único plazo, o el largo plazo, o el horizonte más largo que tiene este modelo es la próxima elección. Y ahí se termina el mundo y empieza otra vez otra perspectiva de futuro que vuelve a terminar en la próxima elección. Ese es el mayor largo plazo que tiene este gobierno. Yo siempre digo, el día que el gobierno, o que un gobierno cambie ese horizonte en el cual se termina en la próxima elección, por un horizonte en el cual pensemos en la próxima generación, eso para la Argentina va a ser vital. Solamente cambiar el horizonte de la próxima elección por un horizonte que contempla la próxima generación va a desatar un montón de políticas, por supuesto distintas a las que viene teniendo este gobierno, y seguramente la vida de los argentinos va a empezar a cambiar en serio. Les decía que gran parte de los problemas de la Argentina, como en otras épocas, tienen que ver con lo fiscal. Este es el gobierno que más ha aumentado el gasto público en la historia de la Argentina. Perón tenía siempre un sueño, ¿no? El 50-50, el 50% y el 50%, pero él lo quería llevar en términos del empleo y del Producto Bruto, es decir, quería que el empleo representara, o el gasto salarial representara el 50% del producto. Este modelo consiguió el 50% o el 50-50, pero del gasto público, ya está en el 47%. La mitad casi de la economía, del Producto Bruto de la Argentina, lo explica el gasto público. La Argentina gasta más, mucho más, que Alemania, por ejemplo, mucho más, en términos del producto y en términos absolutos, mucho más. Tenemos un gasto público exorbitante y fíjense ustedes la paradoja, no tenemos Estado. Tenemos cada vez más gasto público y yo siento que tenemos cada vez menos Estado. No tenemos un Estado que nos cuide, no tenemos un Estado que nos eduque, no tenemos un Estado que nos cure, y sin embargo tenemos un gasto público exorbitante. Un gasto público que no puede resolver el problema de la pobreza, por ejemplo. Y tenemos mucho para hacer por ese lado. En estos años se gastaron más de 4.000 millones de pesos en el fútbol para todos. Más de 4.000 millones de pesos. 4.000 millones de pesos, dice el gobierno, que es más o menos el costo fiscal de levantar el piso del impuesto a las ganancias sobre el trabajo. Más o menos. ¿Cuál es la solución que propone el gobierno para levantar el piso del impuesto a las ganancias sobre el trabajo y no de financiar el Estado? Aumentar otros impuestos. Como si la presión tributaria en la Argentina no fuera ya exorbitante. La presión tributaria en la Argentina, o sea, los impuestos que pagamos los argentinos, en términos del tamaño de nuestra economía, es igual al de los países escandinavos. Los suecos, los noruegos, pagan los impuestos que pagamos los argentinos. Pero ellos tienen o reciben bienes y servicios públicos suecos, noruegos. Nosotros pagamos como los suecos y recibimos bienes y servicios públicos como los africanos. Esa es la realidad de nuestro país. Y frente a la idea robada, digamos, de bajar el impuesto a la ganancia, porque este es un buen dato también, cuando el gobierno pierde las elecciones, lo primero que hace es copiarle una buena idea a la oposición. Ya lo hizo en el 2009. Después de perder las elecciones del 2009, como son hijos del rigor, agarraron y copiaron la propuesta de la asignación universal por hijo de la oposición. Pierden en las PASO y copian la propuesta de bajarle el impuesto a las ganancias a los trabajadores que ganan por lo menos de 15.000 pesos. Les decía, 4.000 millones de pesos salió el fútbol para todos. A mí me gusta el fútbol para todos, yo soy usuario de eso. La presidenta cuando presentó el fútbol para todos dijo que en pocos meses, y esto ya hace unos años, el Estado se iba a retirar, iba a convocar a la publicidad privada para financiar ese servicio. Pero se engolosinaron con que todos los argentinos, amantes del fútbol, tengamos que ver en el entretiempo la propaganda oficial. Y no pudieron cumplir también con esa promesa de que en pocos meses el fútbol para todos lo iba a bancar el sector privado, y se gastaron 4.000 millones de pesos.
4.000 millones de pesos son algo así como 1.300.000 sueldos docentes. Son algo así como 600.000 escuelas. Digo, para entender un poco dónde estamos parados. Este derroche fiscal se puede explicar también con otros ejemplos. Desde los 2008 a esta parte, para bancar a Aerolíneas Argentinas, el Estado pagó 16.000 millones de pesos. 15 millones de pesos por día para un gasto que no va a los sectores menos favorecidos, más vulnerables. 16.000 millones de pesos para financiar, por ejemplo, vuelos a Australia de Aerolíneas Argentinas. Y de una empresa que no es argentina. Porque en la desprolijidad todavía estamos subsidiando una empresa que es de capitales españoles. ¿Y por qué es importante esto? Porque cada vez que se prioriza cómo y en qué gastar, se elige el modelo de país que queremos. Por eso es tan importante la discusión presupuestaria. Y yo les cuento que en los últimos 10 años el presupuesto se vota a libro cerrado. Y es la ley de leyes, es una ley la más importante, porque uno cuando discute el presupuesto, insisto, discute qué país quiere vivir, cómo se asignan los recursos para la educación, para el gasto, cómo se asignan los recursos entre los distintos niveles de gobierno. Bueno, eso no se discute en la Argentina. Se asignaron más recursos al fútbol para todos que al Cedronar. El Cedronar es la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico. Digo, para entender un poco dónde estamos parados y cuántas cosas hay para corregir en la Argentina, sobre todo en términos del gasto público. Y este gasto público exorbitante, que como contraparte tiene, insisto, una presión tributaria inédita en la Argentina. La presión tributaria se duplicó en estos últimos 10 años. Se duplicó. Del 22% en términos del producto pasamos al 44% en términos del producto. Y sin embargo no alcanza. Tenemos déficit fiscal. Teníamos superávit de 2,5 puntos del producto y ahora tenemos déficit de 2,5 puntos del producto. 5 puntos del producto se comieron de superávit fiscal. Y esa presión tributaria enorme no alcanza para financiar este gasto público. Y entonces el Estado recurre a cosas que ya vivió la Argentina, como la máquina de hacer pesos, las reservas del Banco Central, y cuando no alcanzan los ahorros de los jubilados. Y fíjense ustedes la paradoja. Este incremento de la presión tributaria, estos 22 puntos, esta duplicación de la presión tributaria le permitió a este gobierno contar con 300.000 millones de dólares adicionales. 300.000 millones de dólares. Es demasiado grande la cifra como para explicarla, pero yo, que tengo la oportunidad de recorrer el país permanentemente, no la veo en rutas, no la veo en los puertos, no la veo en las escuelas, en los hospitales. 300.000 millones de dólares es más de un producto bruto de la Argentina, en plata, en efectivo para gastar por parte del Estado. Yo no la veo. El gasto público, cuando este gobierno arrancó, en el 2013, eran 70.000 millones de pesos. Hoy son 900.000 millones de pesos. Y les decía que no alcanza esa presión tributaria para bancar semejante gasto público. Y ahora 1 de cada 2 pesos que emite el Banco Central tiene que ir a financiar el Tesoro. 1 de cada 2 pesos que emite el Banco Central. Y después nos preguntamos por qué tenemos inflación. Y esta es una película que ya vivió la Argentina. Cuando el gobierno acepta mínimamente que hay inflación, empieza a elucubrar algunas razones por las cuales la Argentina puede tener esta inflación, y la primera que le surge es la responsabilidad de los grandes grupos concentrados que fijan precios. Y le echan la culpa al campo también. Yo siempre les hago esta pregunta cuando me dicen eso. Les digo, en el 2005, cuando no había inflación, ¿no había grandes grupos concentrados de poder? ¿Los crearon ellos, los grandes grupos concentrados de poder, del 2005 a esta parte? O si no, hablan de la inflación importada, la inflación de alimentos. Y yo digo, esa inflación importada no la tiene Brasil, Chile, Colombia, Perú, Uruguay, que tienen inflación del 2, 3, 4% anual. Están claras cuáles son las causas de la inflación, son las mismas de siempre. Es la emisión monetaria para financiar el gasto público y es la falta de inversión.
es un modelo que prioriza al consumo permanentemente olvidándose de la producción, de la oferta de bienes y servicios. Son las mismas razones de siempre. No hay que inventar demasiado. Y esta inflación persistente está detrás de muchos factores que afectan la economía argentina. Uno es la pérdida de la competitividad. Ese dólar caro del 2003 hasta el 2006-2007 se transforma en dólar barato hoy, por lo menos el oficial, por culpa de la inflación. Y no es que sube el dólar, lo que baja es el peso. El peso vale hoy menos de 10 centavos de dólar. Esa es la realidad de la Argentina. Por lo menos, insisto, el tipo de cambio oficial. Y estas son cosas que pasan solo en la Argentina. Y esto es muy importante analizar y revisar. La Argentina es el único país en el mundo donde faltan dólares. Los dólares sobran en todo lado del mundo. Estados Unidos empapeló de dólares el mundo para salir, algunos se acordará, allá por el 2008 de lo que parecía ser la nueva Gran Depresión. Decían, esto es como el fin del capitalismo. Estados Unidos reaccionó rápido y emitió y empapeló de dólares el mundo. Y los dólares sobran en todos lados, faltan solamente en la Argentina. La Argentina es uno de los 5 países del mundo que tienen inflación. El resto de los países, algunos sufren deflación. Porque la Argentina tuvo inflación muchos periodos de su historia. Pero cuando uno se da vuelta veía que los países vecinos también tenían inflación. O que en Estados Unidos o en Europa había inflación. Esta es la única vez que hay inflación en la Argentina y somos los únicos que tenemos inflación. La Argentina es el único país de la región que pierde reservas. Todos los días vemos como las reservas caen y si miramos para el resto de los países vecinos, vemos cómo las reservas les crecen. Entonces, este análisis de las particularidades de la Argentina respecto a lo que pasa en la región y el resto del mundo, por lo menos debería forzar al gobierno a replantear un poco las cosas, decir, algo estaremos haciendo mal. Quedan 2 años de gobierno todavía. Es mucho tiempo como para seguir en este mismo camino. El gobierno tiene que entender que en 2 años puede corregir muchas cosas y puede aliviarle los problemas a los argentinos. Pero para eso tiene que escuchar. Yo creo que otro de los principales problemas de este gobierno es haberse alejado de la gente, porque la gente es clara cuando en todas las encuestas de opinión plantea cuáles son los problemas. La inseguridad, la inflación, el miedo a perder el empleo, la corrupción. Los problemas están, pero no están en la agenda del gobierno. No quiero caer igualmente en algo que critico permanentemente, que es mirar para atrás, y quiero mirar para adelante, y quiero debatir qué cosas podemos hacer los argentinos para cambiar esta realidad a la cual creo que no estamos condenados. Yo creo que a la Argentina le está faltando futuro, y creo que el futuro es algo que uno puede moldear, no es algo que está dado, pero para moldearlo hay que ponerse a trabajar. Lamentablemente, desde el gobierno de Frondizi no tenemos una idea de país en la Argentina, y eso es lo que hay que recrear, una idea de país. ¿Qué país queremos? ¿Qué país queremos ser? Esa pregunta no se la hacen los dirigentes en la Argentina, y es una pregunta vital, clave. Los problemas que se discuten en la Argentina no se discuten en ningún otro lugar. Tenemos que cambiar la óptica de la agenda. No hay que volver a dejar pasar el tren del desarrollo. Yo estoy seguro que estos últimos 10 años, esta bonanza de los últimos 10 años no va a repetirse, por lo menos en el largo plazo. Pero lo que viene no es necesariamente malo para la Argentina. Quizá no sea tan bueno como lo que vivimos desde afuera, pero no es malo. Las oportunidades van a seguir estando, y después voy a plantear que la Argentina sigue teniendo ciertas bendiciones que hay que aprovechar. ¿Qué tenemos que hacer para no dejar pasar ese tren del desarrollo económico y la verdadera inclusión social? Tenemos que ocuparnos de varias cosas. Primero, la más importante, es tener una visión correcta de lo que pasa en el mundo. La Argentina no tiene una idea de lo que está pasando en el mundo, por lo menos este gobierno. De hecho, cuando ellos aceptan problemas, en general siempre asignan que la responsabilidad de los problemas pasa por el mundo. Dicen, el mundo se nos cayó encima. Ustedes lo deben haber escuchado eso. El mundo se nos cayó encima. Yo siempre digo, si se nos cayó encima, el mundo fue con una precisión asombrosa, porque cayó solo encima de la Argentina, no cayó encima de Chile,
de Uruguay, de Paraguay, de Brasil, de Colombia, de Perú, de Cuba, de Ecuador, cayó solo encima de la Argentina. Y eso obviamente habla a las claras de que es un argumento falso. El mundo nunca ayudó tanto a la región como en estos últimos 10 años. Y probablemente nos siga dando una mano. No como lo necesita este modelo, por eso hay que cambiar el modelo. Pero nos va a seguir dando una mano. Y ahí hay que hacerse una pregunta concreta, porque la Argentina tiene una ubicación en el mundo privilegiada. Fíjense ustedes que nuestros principales socios comerciales son China y Brasil. Y son dos países que están asignados a liderar el mundo que viene. Y nosotros tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué queremos ser de China? ¿Qué queremos ser de Brasil? ¿Queremos ser México o Canadá de Brasil? Respecto a lo que esa misma pregunta se debe haber hecho Canadá y México en su momento. Y no es lo mismo ser México o Canadá de Brasil. No es lo mismo. Porque Canadá respecto a Estados Unidos es una cosa y México respecto a Estados Unidos es otra cosa. Si queremos ser México de Brasil vamos bastante bien. Ahora, si queremos ser Canadá, independientemente de lo que diga la presidenta de que la Argentina está mucho mejor que Canadá y Australia, si queremos ser Canadá tenemos que hacer diametralmente cosas distintas a las que venimos haciendo. La Argentina también necesita un shock de inversión. Y no es tan difícil generar un shock de inversión. Hay 200.000 millones de dólares de argentinos afuera del sistema. No es que los argentinos ahorran poco, ahorran afuera porque están cansados que le metan la mano en el bolsillo. Imagínense ustedes el impacto de seducir el 10% de ese ahorro. Para la Argentina sería impresionante. Para eso hay que, obviamente, tener otras reglas de juego, que además sean estables. Hace falta seguridad jurídica, hace falta dar la idea de que en la Argentina se respeta el derecho de propiedad. Hace falta dar la idea de que en la Argentina hay una justicia independiente que va a defender a los que tienen razón. Otro tema que hay que analizar muy detenidamente es el tema del financiamiento. Nosotros también con ese tema nos equivocamos mucho estos últimos 10 años. Con esta idea del desendeudamiento, que ahora les voy a explicar lo falso que es, la Argentina perdió una grandísima oportunidad. Nunca en la historia del capitalismo fue tan barato endeudarse y nunca se consiguieron préstamos a tan largo plazo. Cuba, Bolivia, Ecuador, no les doy los ejemplos de manera arbitraria. Son países que se han endeudado estos últimos años al 3-4% a 30 años. Y lo han usado para invertir en infraestructura, porque esos países como la Argentina también tienen un gran déficit de infraestructura. La Argentina con esta idea del desendeudamiento ha dejado pasar esa grandísima oportunidad. Y sin embargo, es cierto lo que dice la presidenta, la Argentina es pagador serial. También es cierto lo que dice el fallo de los fondos buitres en Estados Unidos, la Argentina es deudor recalcitrante. Las dos cosas son ciertas. No hay muchos países en el mundo que en los últimos 10 años hayan pagado 173.000 millones de dólares a acreedores externos como hizo la Argentina. Este modelo le pagó 173.000 millones de dólares en concepto de deuda. Y la deuda no bajó. Ahora uno se pregunta, ¿cómo puede ser? No nos endeudamos, pagamos 173.000 millones de dólares y la deuda subió. La deuda en el 2003 era 191.000 millones, hoy son 209.000 millones, 18.000 millones de dólares más. Y pagamos 173.000 millones. Claro, no nos endeudamos afuera, nos endeudamos adentro. Nos endeudamos con el Banco Central, nos endeudamos con el Banco Nación, nos endeudamos con la ANSES, con los ahorros de los jubilados. Claro, a mí me da miedo a veces cuando el gobierno dice este modelo desendeudó al país, porque yo temo que lo que estén diciendo es que no piensan pagarle la deuda a los jubilados, al Banco Central, al Banco Nación. Solo no pagando esa deuda es cierto el desendeudamiento. Y acá el tema es, ¿para qué uno se endeuda? Obviamente que si ustedes se endeudan para ir al supermercado, a hacer las compras de la semana, algo mal está pasando. Ahora, si consiguen deuda al 3% a 30 años, ¿no se compran una casa? ¿No compran una máquina? ¿No cambian el tractor? No todo endeudamiento es malo. El tema es para qué uno se endeuda y, por supuesto, en qué condiciones uno se endeuda. Y ahí está la gran
oportunidad perdida también de la Argentina en estos años. Otro tema que hay que considerar es el de la competitividad. Para mí es fundamental. La Argentina, no sé si ustedes saben, pero la Argentina es el país que más devaluó en la región en los últimos 10 años. Es el país que más devaluó su moneda. Brasil apreció su moneda en los últimos 10 años un 10%, un 15%. La Argentina la devaluó casi un 90%. Estoy hablando del tipo de cambio oficial. ¿Por qué digo esto? Porque está claro que esa no es la solución a los problemas de la Argentina. Sobre todo en este contexto inflacionario. A mí me da miedo cuando algunos dicen, bueno, vamos a devaluar. Y yo digo, esa no es la solución. Ojalá fuera tan fácil la economía. Ojalá los problemas en la economía argentina se corrigieran con una devaluación. Pero está probado que en la Argentina eso no ocurre. Cuando uno le pregunta, y yo converso con productores, a los mismos productores del campo, y le digo, ¿cuál es su principal problema? ¿Cuál es su principal costo? Muchos me dicen la logística, el costo de la logística. Es mucho más barato llevar un producto del puerto de Buenos Aires a Europa que llevarlo de Virasoro al puerto de Buenos Aires. Esa es la realidad de la Argentina. La presión impositiva afecta a la competitividad. Esta presión impositiva con estos impuestos regresivos. El costo salarial afecta a la competitividad, los impuestos al trabajo. La falta de infraestructura afecta a la competitividad. La inseguridad afecta a la competitividad, porque hay que pagarla. Aparte, la falta de mano de obra calificada impacta negativamente en la competitividad. El cierre de las importaciones también lo hace. La ausencia de financiamiento. Competir con otro productor en otro país que consigue financiamiento a tasas baratas y a largo plazo, eso es pérdida de competitividad. La incapacidad de generar y de conseguir nuevos mercados en el mundo tiene que ver con la competitividad. La competitividad es un tema muy complejo. Ojalá fuera tan fácil y se arreglara con una devaluación. Ojalá. No es así. Los argentinos somos expertos en saber que no es así. Y lamentablemente esto también se perdió con este modelo. También se perdió esa oportunidad, porque nunca la Argentina sostuvo un dólar caro tantos años como del 2003 al 2006-2007, nunca. Y sin embargo perdimos la oportunidad en ese momento para generar competitividad sistémica, competitividad que no está vinculada solo con el tipo de cambio, que tiene una vinculación con todos estos temas tan importantes que le dije recién. Otro tema a trabajar para agarrar finalmente ese tren del desarrollo es el Estado. Yo les dije, la Argentina incrementó el gasto público de manera exorbitante y tenemos cada vez menos Estado. Y yo les aseguro que no se puede encarar un proceso de desarrollo económico sin Estado. La Argentina tiene que recuperar el Estado, la capacidad del Estado. El Estado de la Argentina es un Estado bobo. No puede cuidar ni siquiera que, por ejemplo, Repsol cumpla o hubiera cumplido estos últimos años con sus obligaciones. Teníamos un director del Estado en Repsol para que cumpliera lo que estaba pactado en la concesión. Y lo pasaban como alambre caído. Este es un ejemplo. La Argentina no tiene capacidad de Estado. La relación con el mundo es otro de los pilares que hay que analizar. Es muy importante estar integrados al mundo para encarar un proceso de desarrollo. Y ahí estamos complicados. Yo creo que pocas veces en la historia de la Argentina estuvo tan aislada del mundo. Y les voy a dar algunos ejemplos. La Argentina recibió semanas atrás un durísimo fallo en contra por el tema de los fondos buitres. Durísimo. Cuando uno lo lee, la verdad que se asombra. No tuvimos una sola muestra de solidaridad para con la Argentina de ningún país del mundo. La presidenta estaba enojada ahora en la cumbre en Rusia porque el G20, los principales países del mundo, no apoyaban a la Argentina, y sobre todo estaba enojada con Obama, que no había hecho una declaración a favor de la Argentina. Pero yo le tengo que avisar a la presidenta que ningún país del UNASUR, del Mercosur, se pronunció a favor de la Argentina en este fallo. ¿Y por qué? Porque ellos sí forman parte del mercado financiero global. Ellos sí se aprovechan de las tasas bajas y de los plazos largos de amortización de la deuda. No quieren perder eso, juntándose con un deudor recalcitrante como la Argentina.
Hay otro ejemplo que habla a las claras del aislamiento de la Argentina o del enfrentamiento que tiene la Argentina con el mundo. En la Organización Mundial de Comercio hay 30 países que la semana pasada hicieron una presentación en contra de la Argentina por las prácticas desleales de comercio exterior que tiene nuestro país. 30 países que representan el 40% de la Organización Mundial de Comercio y el 70% del comercio mundial por la importancia de estos países. Y probablemente esa presentación de ellos prospere en contra de la Argentina. Porque la Argentina toma actitudes en términos de sus relaciones exteriores, y en este caso de su comercio exterior, como si estuviera haciendo política electoral local. Entonces uno lo ve a Moreno que de repente un día cierra todas las importaciones. ¿Por qué? Porque el Banco Central le dicen que faltan dólares, que mejor no se vayan dólares por las importaciones. No es que cierra las importaciones como hacen sí algunos países para defender algún sector que circunstancialmente está débil y necesita esa asistencia. El resto de los países lo hace y de una manera muy disimulada, porque son cosas que la Organización Mundial de Comercio critica, pero ellos no dejan de hacerlo, pero lo hacen de la manera que hay que hacer estas cosas en el mundo. La Argentina se está peleando, otro ejemplo de lo mal que estamos vinculados con el mundo, se está peleando con Chile por un hangar en el aeroparque. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿es importante Chile para nuestro comercio internacional, para nuestras relaciones exteriores? Por supuesto está al lado, ¿no? Y uno intuitivamente debe decir que sí. Y si yo le digo que Chile, o que con Chile tenemos el superávit comercial más importante del mundo, 4.000 millones de dólares de superávit comercial tenemos con Chile. No hay una relación comercial más ventajosa para la Argentina que la que tenemos con Chile. Y nos estamos peleando por un hangar en el aeroparque. Les doy otro ejemplo de todo lo que tenemos que hacer. A veces, cuando uno da estas noticias, puede ser un poco deprimente, ¿no? Porque la verdad que estamos bastante mal. Pero por otro lado, la buena noticia es que hay tanto para corregir y para estar mejor. Y se puede corregir. No es tan difícil. De los 50 países que más crecieron en los últimos 10 años, la Argentina tiene embajada en 14 nada más. Hay 36 países de los que más crecieron, de los 50 que más crecieron, donde la Argentina no tiene representación diplomática. Y un país que no tiene representación, donde no tenemos representación diplomática, no podemos comerciar. No es tan difícil empezar a solucionar estos problemas. También hay que trabajar en términos de la integración local. La integración local es casi un prerequisito para un desarrollo homogéneo y equilibrado territorialmente. Sin integración del país y de sus regiones no va a haber un desarrollo equitativo y homogéneo. Hay que integrar al país en materia de infraestructura física, en materia de comunicaciones. Hay que integrar al país en materia de infraestructura social básica, de cloacas, de red de agua potable. El 70% de los argentinos, 7 de cada 10 argentinos no tiene cloaca. 4 de cada 10 argentinos no tiene agua potable. Obviamente eso habla a las claras de la desintegración del país. Y emparentado con el tema de la integración está el tema del federalismo, que es otro tema importante para tocar y para corregir, para subirnos finalmente al tren del desarrollo económico y la inclusión social. Nunca en la historia de la Argentina tuvimos un gobierno más unitario que este, por lo menos desde que la Argentina decidió ser un país federal en su constitución. Uno de cada cuatro pesos que se recaudan en la Argentina va a las provincias. Los 3 restantes van al gobierno nacional. Ese peso de cada 4 se tiene que dividir a su vez en 24 pedacitos y repartir entre todas las provincias. Eso es hoy el unitarismo, la concentración de recursos y de poder más importante que vio la Argentina en su historia. No es un tema nuevo esta pérdida de federalismo en la Argentina, pero nunca se empeoró tanto como en estos últimos 10 años. En el 93, para darles un ejemplo, las provincias tenían la responsabilidad sobre el 50% del gasto, más o menos, y el otro 50%
se hacía cargo la nación. Pero las provincias recibían el 70% de los recursos y la nación el 30%. Hoy la responsabilidad entre las provincias y la nación es del 50% y los gastos se revirtieron y los recursos. El 30% va a la provincia, el 70% va al gobierno nacional. Yo hablé de muchos impuestos distorsivos, de una presión tributaria enorme, pero no mencioné el que creo que es el peor de los impuestos en la Argentina. Y digo que es el peor por las implicancias sociales también que tiene y culturales, que es el impuesto a la distancia. El impuesto que tienen que pagar los argentinos cuando quieren, por ejemplo, hacer una inversión en el interior profundo de nuestro país. El impuesto a la distancia. El impuesto a la distancia está muy vinculado con los problemas sociales, porque los problemas sociales están muy vinculados en la Argentina con el hacinamiento alrededor de las grandes ciudades. No se puede empezar a solucionar esos problemas sociales, el hacinamiento, el embarazo infantil, la drogadicción, la violencia, si no empezamos a romper este esquema en el cual los argentinos creemos que tenemos la esperanza centrada en poder estar cerca de los grandes centros urbanos de la Argentina. Hay que parar esa migración y después revertirla. ¿Cómo? Generando incentivos a lo largo y a lo ancho del país para que se radiquen inversiones. Está muy emparentado eso con la posibilidad de solucionar los gravísimos problemas sociales que todavía tiene la Argentina.